Buenas tardes, queridos amigas y amigos. Y el libro se titula, el que vamos a presentar, El capital ante la crisis epocal del capitalismo, de Luis Arizmendi, que lleva muchos años estudiando el capital. El capital es el prisma de este libro. Entre otras cosas, el libro es una defensa de la vigencia del capital, contrariamente a los cantos de sirena de los ideólogos burgueses, en el sentido de que el capital estaba rebasado, que ya no tenía actualidad, y en realidad es un libro que, como dice Luis, tiene tanta actualidad que se está publicando sobre el capital cada vez más libros, y hay un debate tremendo sobre el capital hoy en día. Él dirige la revista internacional Mundo Siglo XXI, el Politécnico Nacional. Hace muchos años profesor de la UNAM también, y del Politécnico, y parte del capital en ambos centros de estudio, y ha sido invitado a impartir conferencias magistrales en América Latina, Asia y Europa. Ha publicado un sinnúmero de ensayos, es uno de los estudiosos de Bolívar Echeverría, que es un autor que, aunque ecuatoriano, desarrolló gran parte de su trabajo en México, y hoy en día se le está valorando por sus aportaciones al marxismo crítico. Están invitados, realmente, no solamente el autor, también los presentadores son de lujo. El doctor Julio Borbini, que es una de las personas que más conoce sobre la pobreza y que más ha estudiado la pobreza en el mundo, creó el método para medir la pobreza de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Ha sido investigador y profesor del Colegio de México mucho tiempo, fundador de La Jornada, escritor de La Jornada todos los viernes, y recientemente, para no hablar de toda su obra, ha publicado un número monográfico de la revista Estudios Sociológicos que está totalmente dedicado a la pobreza en México y que vamos a presentar a principios de año aquí en el foro. Es decir, que es un lujo, un honor tenerlo aquí, y le damos la más cálida y cordial bienvenida. Y tenemos un invitado internacional, un hombre realmente muy importante en la ciencia económicas y sociales latinoamericanas, el doctor Orlando Caputo, que es el director del Centro de Estudios sobre Transnacionales, Economía y Sociedad de Chile, hace muchos años profesor titular de la UNAM. Fue nada menos que uno de los miembros del grupo de teóricos de la dependencia, que se convierte en ser parte de una interpretación del marxismo muy desde América Latina y muy desde el tercer mundo, que posiblemente no se haya dado en ninguna otra parte, y además que no era tampoco asociada al marxismo soviético. No me atrevo a decir que no estuviera influenciada en alguna medida por el marxismo soviético, porque eso era casi imposible en esa época, pero sí tenía puntos de vista muy auténticos, muy propios, y muy de su desarrollo y la dependencia.
Él además fue el representante del presidente Salvador Allende en el Comité Ejecutivo de Codelco, que fue la empresa estatal de cobre que surgió al nacionalizar, el doctor Salvador Allende, el cobre en Chile. De modo que, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político, es un hombre muy valioso en América Latina, y también le damos una bienvenida. Y el libro de Luis, pues creo que este es un libro teórico, o sea, no es un libro de divulgación, como muy bien decía el doctor Bombini en una plática que teníamos, aprovechando antes que ustedes llegaran. No les estoy haciendo ninguna crítica. Sí, pero como está el tráfico y todo eso, a veces se hace casi imposible llegar a los lugares en el tiempo que uno piensa. Además, solamente se retrasan un minutito, pero nosotros vamos a considerar que es un libro denso, un libro teórico, un libro de divulgación, pero realmente, pues, yo lo encuentro apasionante. El libro debate cosas. Bueno, debo decir que el doctor Bombini habló muy encomiásticamente del libro, no para hacer que se interprete de lo que dijo, que no tiene una visión muy encomiástica en relación con eso. Pero sí, pues, es un libro que hay párrafos que invitan a pensar otra y otra vez, porque pues, es un libro muy cuestionador, que es un libro muy polémico, y además es un libro que revisa miradas incluso dentro del propio marxismo crítico existente de Rosa Luxemburgo, que, como ustedes saben, pues discrepó de la, sobre todo del tomo 2 del Capital, en el tema de la plusvalía, discrepó de Marx. Y bueno, todo esto es debatido y analizado por el doctor Luis Arimenti, que además tengo el honor de que no solo me obsequiara el libro, sino que me hicieron una dedicatoria muy amistosa, que le agradezco enormemente. Y bueno, ya con eso le doy la palabra al doctor Caputo, por favor. Bien, buenas tardes. Para mí es muy importante estar en esta presentación de importante libro. Lo primero que uno, o sea, se me vino a la cabeza, pero antes voy a comentar. Acércate al micrófono, de todo el chiste. Yo he llegado hoy día en la mañana de Chile, ¿sí? En un viaje largo, ¿sí? Además no vivo en Santiago, sino un poco fuera. Y el viernes, en una conversación por WhatsApp con Luis, él me dijo, bueno, si llegas el lunes, ¿qué tal si vas a la presentación del libro? Y yo le dije, no sé, espera un poco, voy a pensar. Y como el WhatsApp es muy adaptable, al ratito lo llamé y le dije, a mí me gustaría mucho, pero solo he visto algunas conferencias tuyas que me han parecido muy interesantes. Y es sobre el libro. ¿Sí? La había visto por un interés particular, o sea, antes de... Entonces, si tú me envías el libro, yo podría avanzar. Luis me envió el libro y 2 o 3 conferencias adicionales. ¿Sí? Una de las conferencias, ¿sí? La leí con Carlos, con mi compañera, pero ya no donde yo vivo, sino en Santiago, y tenía un solo computador
Así que hice un resumen de esa conferencia, debe haber sido de cerca de unos 50 minutos, porque después había preguntas y respuestas, pero de 9 páginas, ¿sí? Así como por la letra de mi compañera, y eso demuestra, digamos, el interés. Yo me fui motivando, ¿sí? Y después empecé a leer el libro, pero eso fue el sábado en la noche. Y el libro es un libro que tiene mucho contenido, así que llegué solo hasta la página 40, con un resumen también, no muy largo como el otro, pero y esa es la historia, ¿sí? O sea, para mí es muy interesante y creo que es un material muy actual, muy significativo, que llama mucho a organizarse, porque la situación global mundial es de un peligro extremo, ¿sí? Pero las cosas no están completamente definidas, pero el dominio del capital en el mundo es muy grande y avanza a pasos agigantados, ¿sí? Destruyendo a la sociedad humana y a la naturaleza. Y entonces ese es un camino, y el otro es el que pueden asumir los pueblos con los trabajadores, ¿sí? Y la más amplia alianza, ¿sí? Para parar ese destino funesto para la sociedad. No sé si ustedes han visto algo de los videos, pero es una cosa, cuando Luis analiza la crisis de sobreproducción mundial unida a la crisis alimentaria y a los cambios en la naturaleza y el calentamiento global, es una situación extremadamente grave, al extremo de que si se pasa de ciertos niveles de temperatura, o sea, porque estaba programado, digamos, de que no pase de 2%, parece el acuerdo de París, de 2 grados, sí, pero ya es 1 grado, y ya con 2 es tremendamente peligroso, y con 3 y 4 podría haber alguna reacción de la naturaleza que generaría explosiones muy grandes, parecidas a explosiones nucleares o atómicas. Entonces, bueno, el llamado es a leer y a organizarse. Estoy saliéndome completamente de las notas que había preparado, porque además de los resúmenes preparé 3 comentarios, y ese es el preámbulo que a veces me cuesta controlarme, ¿sí? En los tiempos. Entonces, si en algún momento me dicen hasta ahí, ya. Sí, no te preocupes. Lo primero que pensé en mis notas, diferente a los resúmenes, es de dónde se hace la crítica. ¿De dónde se hace? Si la crítica lo hacen los neoliberales o los dirigentes de los gobiernos en América Latina, de la mayoría, pero si lo hacen los neoliberales, van a hacer todos los esfuerzos por destruir el libro, como ha sido también el esfuerzo de ellos por destruir la obra de Marx. Si la crítica se hace desde el punto de vista del sentido común, de lo que está pensando la gente, y los compañeros, compañeras, ¿sí? Creo que van a valorizar, o sea, creo que Luis logra hacer una síntesis de lo que la gente está viviendo y pensando. Porque los cambios
en la naturaleza han sido tan fuertes que aquí en México ustedes lo han sentido, en toda esta zona y en el mundo. Entonces van a valorar mucho. Yo hago la crítica a partir, o los comentarios, a partir de lo que uno ha estudiado e investigado. Y no es con el ánimo de hacer propaganda o decir. Pero Luis destaca, ¿sí?, la importancia de Marx para el estudio de la economía mundial actual. Yo uno de los trabajos más recientes, escrito, que está en el libro colectivo, un artículo nuestro, se llama La importancia del Marx para el estudio de la economía mundial actual. Otro artículo es La economía mundial y la crítica a la interpretación financiera de la crisis. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me fui encantando con el libro de Luis y los videos, ¿sí?, porque permite, ¿sí?, a la distancia, ¿sí?, enriquecer nuestros propios trabajos, ¿sí?, y decir, bueno, porque uno a veces duda, ¿será cierto lo que estoy diciendo o no? Y entonces la fundamentación que entrega Luis ayuda, digamos, a reafirmar eso. Porque Marx, ¿sí?, es el único economista y cientista social, ¿sí?, de los grandes, que plantea, ¿sí?, de que el capitalismo va a crear, ¿sí?, un mercado mundial y una economía mundial a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y eso ya lo plantea en el Manifiesto Comunista y lo plantea también en el propio Capital, en el primer tomo, donde estamos celebrando también los 150 años de que fue publicado. O sea, es una visión totalizadora, ¿sí?, y se analiza la sociedad planetaria. Y nada se puede estudiar, por ejemplo, en México, o en Chile, o en Bolivia, o en Estados Unidos, si no se tiene presente, ¿sí?, que esas economías nacionales hacen parte de una economía mundial, ¿sí?, que está generando una cantidad de tendencias perversas. En algunas cosas teóricas, ¿sí?, porque a Marx lo han criticado mucho, y Luis hace un análisis extenso sobre eso, diciendo, por ejemplo, separan la obra de Marx, los 3 tomos, diciendo que el tomo 1 del Capital y el tomo 3 tienen cierta relación, pero el tomo 2 del Capital es algo completamente diferente. Porque en el tomo 2 del Capital, lo que hace Marx es hacer un análisis de la reproducción simple y la reproducción ampliada del capitalismo, donde demuestra a través de ciertas formulaciones algebraicas que es posible que se logren algunas situaciones de equilibrio, ¿sí? Y como el neoliberalismo plantea el equilibrio económico y el bienestar, entonces relacionan a Marx, digamos, como dando fundamentos para el neoliberalismo. Fíjense cómo lo usan. Y está claro, o sea, que la obra de Marx se debe ver por completo, e incluso el segundo tomo, si se analiza en sí mismo, es un nivel de reflexión teórica que efectivamente puede haber situaciones de equilibrio, pero permanentemente hay situaciones de contradicción, y por lo tanto los desequilibrios llevan a situaciones de desequilibrio y de sobreproducción. O sea, no se puede separar ese tomo sin relacionarlo, digamos, con las posibilidades de crisis que están planteadas. Y las crisis actuales, ¿sí?, a diferencia de las pasadas, por eso Luis plantea que la crisis actual es la más grave de las 4 grandes crisis en el desarrollo histórico del capitalismo. ¿Por qué? Porque ahora se une, ¿sí?,
una crisis de sobreproducción mundial de mercancías, con una crisis alimentaria, con una crisis de transformación en la situación del clima y el calentamiento global, y en general con otras crisis que pueden ser agrupadas todas ellas y que se interrelacionan. Y en ese sentido, creo que Luis está en el libro posiblemente desarrollando la idea de que desde el punto de vista de la economía global capitalista, todas esas crisis son parte del resultado del funcionamiento del capitalismo mundial y del capital y de su motivación sobre la base de obtener mayores ganancias y por lo tanto está destruyendo, digamos, la naturaleza y a la sociedad. Y no pueden ser analizadas a veces como fenómenos independientes, porque se dice, mira, puede que la crisis, se dice, ¿no?, la crisis alimentaria es mucho más grave que la crisis económica, porque puede tener una duración mayor, la crisis, en fin. No, estas crisis son resultado del funcionamiento del capitalismo bajo la forma de capitalismo que ha logrado conformarse a nivel mundial. Yo creo que esta idea de que la economía mundial constituye una organización de la producción mundial de mercancías y de circulación de las mercancías que está por sobre los países y sobre los estados y bajo el dominio de las grandes empresas transnacionales. ¿Sí? Esa es una idea potente que está, por supuesto, relacionada, digamos, con la investigación, y estoy seguro de que Luis lo incorpora ya en el libro, en las partes que yo no pude ver hasta ahora. Ahora, hay otra idea. ¿Por qué la crisis de sobreproducción puede ser fuerte o más grande que antes? ¿Sí? Porque no es lo mismo un capitalismo mundial, ¿sí?, organizado sobre la base de economía relativamente protegida, como por ejemplo eran México y Chile antes, que tenían su propia estructura productiva industrial, que economías y no se escucha nada. No es lo mismo que economías nacionales bajo la forma de un capitalismo mundial neoliberal, ¿sí?, en que las economías se han especializado en grado extremo. Entonces, a nivel nacional se produce un desequilibrio muy grande de los sectores económicos. Pensando en México, si hubiera una crisis mundial, la producción de automóviles en México no podría ser colocada en el mercado interno. La única manera de poder resolver la sobreproducción mundial de automóviles en los países que producen automóviles es en una situación de economía mundial. Y así, o sea, los países que se especializan en recursos naturales, o sea, Chile pasó de producir 700.000 toneladas de cobre a 5,5 millones de toneladas. ¿Sí? Eso es imposible generar, ¿sí?, en una situación de crisis la realización interna de la... Entonces, estos desequilibrios de las sobreproducciones nacionales no pueden ser resueltas si no es en una situación de economía mundial y de mercado mundial. O sea, la desproporcionalidad de los sectores de las economías nacionales solo se puede resolver en esta economía mundial. ¿Sí? Pero esa economía mundial es muy inestable, como se sabe. Y por supuesto, o sea, está presente en todos nosotros la crisis del 2008. Y es la crisis del 2008 la que le da fundamento a Luis para decir también que esta crisis, ¿sí?, es de sobreproducción mundial generalizada, a diferencia de otros que fueron como particulares, digamos, en ciertos sectores o regiones. Esta es de sobreproducción mundial generalizada, pero no basta solo tener presente esa crisis, sino las otras crisis que el capitalismo mundial genera. Yo me
quedaría hasta ahí. ¿Sí? Por el tema. Sí, porque además me entusiasmó mucho. Muchas gracias por escuchar. Bueno, yo creo que debemos estar muy agradecidos al doctor Caputo, que del viernes a esta hora, mediando un viaje tan cansado de tantas horas como la gente de Santiago de Chile, o mejor dicho, desde antes de Santiago de Chile hasta México, darnos una idea tan completa de la parte del libro que leyó, que a mi juicio ya esa parte que él comentó es suficiente para tener una idea de cuáles son las tragedias principales del capitalismo que van a estar presentes en todo el mundo. Y por supuesto no voy a comentar el comentario, pero me parece muy importante el punto que él subrayó al inicio de su intervención, cuando dijo que vivimos tiempos de gran peligro. No sé si ustedes saben que hay una asociación de científicos nucleares comprometidos en Estados Unidos que tienen un reloj, y en ese reloj ellos ponen las manecillas más lejos o más cerca de las 12 de la noche, según el peligro que exista en cada momento de un estallido nuclear. Hay que agregar que estos científicos nucleares no toman en consideración todos los problemas que toman en consideración estos caballeros que están aquí. O sea, ellos parten de un análisis que no tiene la totalización, pero así todo nunca había estado más cerca de las 12 de la noche que el reloj. Está más cerca que cuando la crisis de los misiles de 1962 en Cuba. Me parece que eso es suficiente ya para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Pero encima piensen en una crisis alimentaria. O sea, piensen en millones de personas que no van a tener que comer. Y piensen en, y con esto termino, este señalamiento que hacía Caputo sobre los estallidos nucleares que podría producir el fenómeno del cambio climático que John Sachs Fernández denomina colapso climático antropogénico, porque en realidad ya cambio resulta muy insuficiente para definirlo. Yo estoy asombrado porque en los últimos 10 días he leído que investigadores alemanes han dicho que en todos los parques nacionales de Alemania, en un muestreo que ellos llevan 20 años realizando, han desaparecido el 70% de las variedades de insectos. 70% de las variedades de insectos. Todo un dato horriblemente peligroso. Solamente lo de las abejas, leí otro dato de la cantidad de abejas que están muriendo con los agroquímicos de Monsanto. Y es de miedo, porque son miles de millones de abejas. Miles de millones. Todo eso está en el libro.
discutir este tema de cómo se diferencia esta crisis de la Gran Depresión del 29 y la larga depresión de fines del siglo XIX. Eso es muy importante para que sepamos, porque a veces se habla de capitalismo como algo estático. No, el capitalismo muta. Y en los últimos años las mutaciones van a abismo, todas. Y a una velocidad cada vez mayor, que es lo otro que señalaba Caputo. Bueno, me callo, porque han pedido ustedes al doctor Bolvini. Sí aprovecho para decirles que los videos de Luis explicando estas cosas que mencionó Caputo pueden encontrarlo en un sitio web que es facilísimo, arismendiluis.com. Es todo lo que tienen que poner en el buscador y ya van allí y van a encontrar los videos, son muy interesantes. Muchas gracias, Caputo. Muchas gracias por ese esfuerzo que no solamente agradece Luis, sino agradecemos todos nosotros por la contribución que has hecho a este debate de esta noche. Y tiene la palabra nuestro querido Julio Bolívar. Gracias, buenas noches, es un placer estar aquí. Un espacio casi totalmente lleno, para presentar este importante libro de Luis Arismendi, El capital ante la crisis epocal del capitalismo. El capital, con itálicas porque se refiere a la obra de Marx. No es el capital malo, sino el capital bueno. Aparte de una presentación inicial, el libro parece chiquito, pero la tipografía es de letra muy pequeña y renglón muy seguido. Entonces es un libro que de por sí tiene casi 200 páginas. Si estuviera en otro formato sería un libro de 350 páginas, que lo merecería para que fuera más cómoda la lectura, pero bueno, imagino que el Politécnico trató de ahorrar recursos. Principios neoliberales de austeridad. El libro tiene 6 capítulos, aparte de una muy breve presentación inicial que hace Luis. Los 3 primeros son 3 lecturas del Capital de Marx. Estamos celebrando en esto que nos queda de este año los 150 años de la publicación del volumen primero del Capital en la primera edición en Alemania. Como saben ustedes, los otros 2 volúmenes no los publicó Marx, se publicaron después de que Marx hubiera muerto. Entonces, es por eso tan importante, son 150 años. Luis dedica los 3 primeros capítulos del libro a 3 lecturas distintas, de distintas latitudes y de distintos momentos en el tiempo. Empieza con la nueva lectura, así le llaman allá y así le llama Luis, de El Capital en Alemania, que tuvo lugar como consecuencia de que se editaron ya, ahora sí, las obras completas. Seguramente debe haber por ahí algo perdido que no está incluido, que ya no son los 40 y tantos tomos que eran la mega de Marx, Engels, Gesamtausgabe, sino que son 117, Luis, 117. Imagínense el cambio en la proporción. Entre las cosas que se han publicado ahí está incluido los manuscritos originales de Marx, que le sirvieron de base a Engels para publicar los volúmenes 2 y 3 del Capital. Y entonces
Los que leen alemán en este momento son los únicos que tienen acceso a estas ediciones de los manuscritos, porque no han sido traducidas, hasta donde entiendo, a ningún idioma. Y por eso la nueva lectura, la que está ocurriendo hoy, es la que está ocurriendo en Alemania con esos manuscritos. Y claro, se abre un debate gigantesco. ¿La regó o no la regó Engels? Eran manuscritos incomprensibles. Y entonces él tuvo que tomar decisiones muy difíciles. A veces de quitar, o a veces de parchar, o de juntar. No estaban listos para ser publicados. Lo mismo que pasó con los manuscritos económico-filosóficos, pero peor. Y entonces, claro, una de las polémicas es si Engels, al meterle mano a esos volúmenes, dio origen a algunas de las lecturas distorsionadas del Capital. Y esto es lo que discuten. Bueno, a ver, nomás les cuento. Entonces, el capítulo 1 se llama Los claroscuros de la nueva lectura del Capital en Alemania. El capítulo 2 es se llama La trascendencia de la lectura del Capital de Bolívar Echeverría para América Latina. Nos regresamos de Alemania para América Latina y nos echamos para atrás un poquito en el tiempo. Bolívar empieza a hacer sus lecturas importantes del Capital en los 60s o en los 70s y fallece, a la desgracia de todos, en el 2009, Luis. El tercer capítulo, que también es una lectura del Capital, se regresa, Luis, a Alemania, pero se regresa a principios del siglo XX con Rosa Luxemburgo. Y obviamente es otra. Entonces contrasta, y lo van a oír. Yo no les voy a decir muchas cosas, porque ya oí a Luis en otra presentación de su libro, y eso es lo que quieren ustedes oír, porque van a hablar de las maravillas que les va a contar, y nadie lo puede hacer como Luis. Entonces, bueno, les voy a decir algunas cosas que me vinieron a la mente. Le dediqué muchas horas, sí tuve tiempo. Me lo mandó Luis hace varios meses, y preparé para la presentación anterior. Y ahora, los 3 siguientes capítulos no los voy ni siquiera a comentar. Se refieren a las crisis alimentarias, a la crisis ambiental, y cómo lo que en inglés se llama el Planetary Management, que podríamos traducir como gestión planetaria, que es este manejo ya no solo macroeconómico y macrosocial, sino macroplanetario, pues es el único término de las cosas en nuestro planeta, y termina con un capítulo sobre los retos del derecho ante la crisis epocal del capitalismo. Son capítulos muy importantes, de naturaleza muy diferente a los anteriores. Están llenos de cifras, de cuadros, de gráficas, de análisis empírico que hace Luis para mostrar que no solo tiene capacidad de teorizar, sino como Marx, de aplicar la teoría a la historia y ver si efectivamente la ilumina o no la ilumina, que es uno de los muchos rasgos que hacen el Capital, en particular el volumen 1, la obra maestra más importante, en mi opinión, de la humanidad. Así, no voy a decir de las más, no, es la más importante. Sobre todo si la leemos como parte de la obra completa de Marx. Leer a Marx es un reto terrible, porque hay muchos Marxes, y esto no es el joven y el viejo Marx y las rupturas epistemológicas que sostuvo Althusser. No me refiero a eso, me refiero
algo que le leí, y no me puedo acordar dónde, a Agnes Heller hace relativamente poco, donde dice, está discutiendo la teoría de las necesidades humanas en Marx, un libro bellísimo de Agnes Heller, es probablemente lo mejor que escribió cuando todavía era marxista, alumna de Lukács, y dice ella, esta ambigüedad y que en un lugar diga una cosa y en otro lugar parezca contradecirse, no es un defecto de Marx, expresa lo que significa ser un genio. Un genio no es el que se queda en lo que escribió alguna vez y cierra su mente. El genio siempre está pensando y siempre está recreando cosas. Por eso encuentra uno cosas muy diferentes. Si uno lee los Grundrisse y lee ciertos pasajes de los Grundrisse, es otro Marx. Y era un borrador que estaba escribiendo Marx para preparar el Capital, y dice unas cosas muy diferentes. Bueno, entonces, en esta lectura, ¿qué hace Luis en Alemania? Nos vamos a la nueva lectura en Alemania, rescata los rasgos positivos de estos autores, que son dos, básicamente, Backhaus y Michael Henrich. No se asusten si no han oído esos nombres, yo tampoco los había oído cuando empecé a leer el libro no son tan conocidos, ¿no? Casi no hay traducción de sus escritos, y menos en español, que critican las corrientes reduccionistas del marxismo, el marxismo soviético, el marxismo socialdemócrata, la teoría del imperialismo como fase superior y final del capitalismo, etc. Y digamos, esas serían... también critican el determinismo histórico, y aparentemente, según dice Luis, digo aparentemente porque yo no he leído a Henry, lo hacen a partir de la nueva lectura de los manuscritos estos de los volúmenes 2 y 3, autores muy serios, al que yo más respeto de todos los marxistas. Mi maestro, aunque nunca lo conocí personalmente, Georgi Marcus, dice en un libro muy importante, igual que Agnes Heller, del grupo de la escuela de Budapest, de la gente cercana a Lukács, tuvieron que huir los dos juntos con el esposo de Agnes Heller, además, y Marcus con su esposa, que también es una pensadora. Marcus dice que el Capital es determinista y teleológico. En un libro muy importante que se llama Language and Production. Entonces pudiera ser, y este no es un revisionista, este no es un marxista menor, este es, lamentablemente acaba de morir el año pasado, pero es de los más grandes pensadores que estaban vivos y que tuvimos la fortuna en México de organizar un extraño debate entre Bolívar Echeverría y Georgi Marcus. La historia es un poco larga, pero el debate está publicado en Mundo Siglo XXI, la revista que dirige Luis, es la mejor revista que se publica en México. ¿Qué? ¿Te acuerdas el número, Luis? 42. Ok. No el actual, donde salió el debate. 21. En el número 21 del Mundo Siglo XXI, que lo pueden bajar de internet los números completos, ahí viene el debate entre Georgi Marcus y Bolívar Echeverría. El debate gira en torno a cuál es la contradicción fundamental. Bolívar, que trabajó
trabajó mucho ese tema, sostiene que la contradicción fundamental del capitalismo y la contradicción fundamental que articula todo el discurso del capital de Marx es la contradicción entre valor y valor de uso. Georgi Marcus sostiene que la contradicción fundamental es la que todos estudiamos en los manuales de la Unión Soviética, pero que no inventaron los estalinistas, sino que está en los textos fundacionales de Marx, que son la contradicción entre relaciones sociales de producción y desarrollo y el debate es bellísimo y de una profundidad. Lamentablemente, o sea, todo empezó porque Bolívar hizo un comentario a un texto de Georgi Marcus que yo publiqué en una revista académica, la revista Desacatos del Ciesas. Hizo el comentario Bolívar a ese texto, que es el último capítulo de ese libro que les estoy comentando. Lo grabaron estudiantes de Luis, se transcribió, lo traduje al inglés, se lo envié a Georgi Marcus y Georgi Marcus contestó. Y estábamos esperando la contrarréplica de Bolívar cuando no llegó porque Bolívar. Bueno, pero todo esto fue una desviación. Entonces, ¿qué hace Luis en esta parte? Va viendo las aportaciones, los rasgos positivos de esta nueva lectura y luego hace una crítica. Muestra los límites de esta nueva lectura del capital en Alemania. Dice, si bien propone un creativo programa de superación del marxismo ideológico para el renacimiento de la crítica de la economía política, lo juxtapone a una continuación crítica del proyecto de la economía política, anulando los apotegmas centrales del discurso de Marx. Luis sostiene, siguiendo a Bolívar Echeverría, que Marx no hizo, ya me va a pasar tiempo, te pones a hablar, ustedes saben que soy un moderador flexible, sí. Ustedes saben que el subtítulo del capital es crítica de la economía política. Entonces, aquí el debate que está viendo Luis es si hay una economía política marxista o no. Si el discurso de Marx es un discurso científico o es solamente un discurso revolucionario. Si es un discurso científico pero solo construido a partir de la crítica, tendríamos un problema. Los autores, Marx se pasó 11 años de su vida yendo todos los días, pasamos ahí 7, 8 horas en el Museo Británico, leyendo a los economistas que lo habían precedido, los economistas políticos clásicos y los de segunda y los de tercera. Leyó todo lo que existía. ¿Y a quién criticó? Criticó a David Ricardo, criticó a Adam Smith, criticó a Mill, los más recientes, los más importantes que estaban haciendo obra de pensamiento económico en su tiempo. Si el capital es crítica de la economía política, lo tenemos que actualizar. Hoy no es a David Ricardo el que tenemos que criticar. Hoy es a Piketty, a Thaler, a Kahneman. Thaler y Kahneman, estos dos que acabo de mencionar, son premios Nobel de Economía, los dos siendo psicólogos. La economía ha avanzado por caminos muy impresionantes
Y los marxistas no estamos haciendo la tarea que sí hizo Marx, de criticar a los economistas de nuestro tiempo. Entonces, Luis argumenta y es totalmente convincente y se apoya en otros autores muy importantes que el Capital de Marx no es una obra del siglo XIX, tampoco es una obra solo válida para Inglaterra. ¿Por qué? Porque el pensamiento dialéctico permite ver no solo las cosas como son, sino la potencia que tiene para desarrollarse y transformarse, porque ven las contradicciones internas y cómo eso mueve las leyes fundamentales del capitalismo. Y por eso las predicciones de Marx se han cumplido prácticamente todas. La centralización y concentración del capital, el aumento de la riqueza simultáneo a la pobreza, que es la ley de acumulación del capital. La que tengo dudas de si se ha cumplido o no, aunque Luis sostiene muy fuerte que sí, la toma como algo que se tiene que cumplir, es la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Y tengo dudas porque las evidencias, Piketty por ejemplo, muestra que cada vez más en el mundo, y hace series largas de 1700 a nuestros días, empíricas, y tiene una fórmula además que predice que eso va a ocurrir, que el capital se va a apropiar una parte creciente de la riqueza producida y va a disminuir la del trabajo. Si la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia funcionara, esto sería contradictorio con ese crecimiento. Lo que está pasando es que la ganancia está aumentando. Y está aumentando en gran medida, esa es mi opinión, porque los precios ya no corresponden ni a los valores que nunca correspondieron. Ese es el gran problema del paso del volumen 1 al volumen 3, la transformación de valores en precios de producción, ni tampoco a los precios de mercado. O sea, hay dos mediaciones que Marx estableció: de los valores a los precios de producción y de los precios de producción a los precios de mercado. Pero ustedes van a una tienda y compran una camisa que tenga aquí escrita la marca, pagan por eso 600, 800 pesos. Y la misma camisa, producida en el mismo taller, idéntica pero sin la marca, vale 200 pesos. No hay diferencia en el tiempo de trabajo incorporado en una y otra camisa. El desarrollo del poder capitalista es tal que sí hay un poder muy fuerte de fijación de precios. Esa es una de los temas a discutir. Las evidencias de Piketty también son discutibles, pero lo que no podemos hacer es ignorarlas. Si dice que se está concentrando el ingreso, veamos sus datos, critiquémoslo y demostremos que está equivocado y calculemos la tasa de ganancia y veamos si está descendiendo o no está descendiendo. Iba a hablar de otras cosas. Quiero llegar a Rosa Luxemburgo y ahí lo voy a detener. Es que lo de Rosa Luxemburgo tengo algo que les quiero decir. Aquí empieza Rosa Luxemburgo. Una de las cosas que Luis destaca de las aportaciones o de las novedades de la lectura que hace Rosa Luxemburgo es que el capitalismo necesita al pre-capitalismo. Si no, decía Rosa Luxemburgo, no se puede realizar la plusvalía. Esto tiene que ver en parte con la expansión del mercado mundial
y que el capitalismo, que siempre tiene esa tendencia a que la demanda sea insuficiente para absorber la producción y que caer en sobreproducción, encuentra en los países y en las zonas donde no hay todavía desarrollo del capitalismo la posibilidad de vender sus mercancías y realizar la plusvalía producida. Pero hay una lectura más radical de esta parte de Rosa Luxemburgo, que creo que vale la pena tomarla en cuenta. Eso es la lectura que hace Costas Vergopoulos. Costas Vergopoulos es un colega, coautor del libro que se refirió a Ángel al principio, escribe ahí el capítulo 9, y Vergopoulos dice que lo que Rosa Luxemburgo dijo en la acumulación de capital, no cita la página lamentablemente, dice, como dijo Rosa Luxemburgo con ironía, llevando el razonamiento a una reducción al absurdo, esto implicaría que los capitalistas se estuvieran robando los unos a los otros. Si todas las mercancías fueran producidas en forma capitalista y en todas el precio, el valor reflejara la plusvalía, dice Rosa Luxemburgo, se estarían robando los unos a los otros. Y entonces dice, dice Vergopoulos, para que la ganancia capitalista sea estructuralmente posible en un nivel macroeconómico, cuando menos una mercancía debe venderse y comprarse a un precio más bajo. Bajo el modo de producción capitalista, el trabajo necesariamente tiene que pagarse a un precio más bajo en relación con su presunto costo de producción y también a su presunto precio teórico. Esto nos lleva a un lío y con eso quiero terminar. El nódulo central de las aportaciones de Marx es la teoría de la plusvalía. Como dice Ernest Mandel, develó el secreto de la plusvalía en las sociedades capitalistas. Esto lo hace separando el concepto de trabajo de fuerza de trabajo y sosteniendo que en el capitalismo la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía, pero es una mercancía muy extraña. Cuando nacieron mis hijos, yo los abrazaba y los cargaba en el brazo y decía, ay, mira, esta linda mercancía, vamos a cuidarla para que se venda bien cuando esté grande. No es así. Las mercancías se producen para venderse. Son bienes y servicios que se producen con el propósito de venderse. Los seres humanos, igual que los animales, no nos reproducimos para vender a nuestros hijos, porque además no son nuestros, es otra diferencia. Mientras en una fábrica el dueño de la fábrica es propietario de todas las mercancías que se producen, el papá y la mamá no son propietarios de los hijitos que producen. Entonces no los pueden vender como vende. Es decir, estas cualidades excepcionales del trabajo hacen que sea muy problemática la discusión de este tema. Karl Polanyi decía que trabajo, tierra y dinero son mercancías ficticias, virtuales, no son mercancías reales. Y entonces esa mercancía, dice Costas Vergopoulos, si esa mercancía, fuerza de trabajo, se produjera en fábricas, sería muy fácil ya con la tecnología actual instalar fábricas de bebés y después tenerlos en orfanatorios, digamos, criándolos, educándolos y luego vendiéndolos en el mercado de trabajo. Si fuera así,
iría incorporado el costo de toda la mano de obra. En los bebés actuales no está incorporado el costo, como muy bien dicen las feministas, el costo de la mano de obra femenina, sobre todo, que los cuida, los alimenta, los educa. Si fueran fabricados en una fábrica como otras mercancías, esos costos estarían incorporados al valor de la fuerza de trabajo. Y luego habría que sumarle la plusvalía y la renta del edificio donde están instalados y las tasas de interés, etc. Es decir, no podría haber plusvalía extraída a una mercancía fuerza de trabajo que es tan cara. Ese es el argumento, es la interpretación que Costas Vergopoulos hace de lo que dice Rosa Luxemburgo. La verdad, respeto mucho a Costas, respeto mucho a Luis, no sé cuál es la interpretación correcta de lo que dice Rosa Luxemburgo, pero sí les quiero terminar diciendo que Luis y yo somos muy amigos, tenemos maneras de pensar distintas. Yo llegué al marxismo como autodidacta, y tiendo a verlo como un sistema abierto. Pienso que el mejor homenaje a Marx es ser crítico con él, con su obra, y tratar de desarrollarla. A mí me parece triste que estemos todavía 150 años después leyendo El Capital. Deberíamos estar escribiendo los nuevos capitales de nuestro tiempo, y son muy pocos los autores que hacen eso. Entonces, era un genio, y los genios se producen de vez en cuando, pero hemos desaprovechado 150 años, deberíamos avanzar más rápido. El libro de Luis es buenísimo, les recomiendo que lo compren y que lo lean. Con eso termino este año. Y que lo lean junto con este libro. Este libro se llama El Capital, 100 años de controversias en torno a la obra de Karl Marx, y el que lo firma es Ernest Mandel. Esta es una introducción, bueno, no es mucho más que una introducción. Esto complementado, esta es la lectura de Ernest Mandel del Capital. Yo lo iba a presentar, pero el tiempo se me fue muy rápido. Traía mis notas de algunas de las cosas que dice Mandel aquí. Originalmente estos textos son los prólogos que Ernst Mandel escribió a la edición en inglés del Capital, publicada por Penguin Books. Entonces cada volumen, el 1, el 2 y el 3, trae un prólogo largo. Es un verdadero análisis a fondo, y también trae un prólogo, el apéndice que se añadió en esa edición al Capital, que es el texto conocido como los resultados del proceso de producción resultante, que es donde Marx desarrolló la idea de la subsunción con más detalle que en otras partes. Entonces este libro tiene esa enorme ventaja, tiene la ventaja que está en español, que es barato, y si ustedes leen estas dos cosas juntas, van a tener 4 lecturas del Capital, más la lectura que está horizontal todo lo largo del libro de Luis, 5 lecturas del Capital, y van a poder sentir que ya más o menos asimilaron la obra maestra de todos los tiempos. Perdón por alargarme, y perdón Luis si sientes que fui muy crítico, pero si el que me invita sabe que no me muerdo la lengua. Aquí que hablas de los invitados que han pasado mucho tiempo hablando de contradicciones. Pues yo también vivo una contradicción, la convicción de moderador y la de oyente. Como oyente hubiera querido porque es una intervención extremadamente pedagógica, interesantísima,
comenzando por la anécdota sobre la nueva lectura de Marx a partir de todos estos textos que no conocen muchísimos marxistas en el mundo, porque acaban de salir, y el que no sepa alemán, por más dinero que va a mandar a buscar, no puede leer, sencillamente porque están solamente por ahora publicados. Yo creo que es muy importante la intervención de Domínica ha sido muy pedagógica, además, en el sentido de invitarnos a leer el libro. Yo creo que es una tremenda invitación, entusiasma lo que ha dicho Borbini a leer el libro de Luis. La otra cosa que me parece muy importante rescatar es, vean ustedes, él dice, la obra más importante de todos los tiempos, es tremenda afirmación, es el Capital. Pero el Capital debe ser leído críticamente. Yo pienso que el primero hubiera subrayado esa idea es el propio autor del Capital, Marx, que además no tenía ningún inconveniente en contradecirse cuando llegó a la conclusión de que estaba equivocado, y que además no quiso que esto se llamara marxismo, mucho menos, no tenía esa pretensión, como tampoco Lenin pensó que se llamara leninismo, ni mucho menos pudieron ponerse de acuerdo para que se dijera marxismo, leninismo a la teoría sobre la transformación de la realidad, que es de lo que realmente yo creo que trata el pensamiento de Marx, de Lenin y de todos los revolucionarios y teóricos revolucionarios, que es eso, la posibilidad de transformar la realidad. No que esté determinado que esa realidad va a ser transformada, porque no es así. No es así, y tuvo mucha razón Julio Borbini en subrayar. Igual que puede ser transformada, también puede no ser transformada si no existen las condiciones, la vanguardia, el sujeto, la teoría. Yo creo que esto es lo que plantea Borbini también, de que debiéramos tener ya otros capitales para pensar. Es que el marxismo se estancó durante mucho tiempo, se convirtió en una doctrina, no se podía refutar nada de Marx, de Lenin, había que repetirlo como un papagayo, e inclusive se le añadieron y se tergiversaron ideas de Marx que se convirtieron en verdades de fe que había que acatar. Y la gran verdad, miren, si Fidel no interpreta críticamente a Marx y a Lenin, no triunfa la revolución cubana de ninguna manera, porque como dijo el Che, como anota el Che el día 26 de julio en su diario de Bolivia, rememorando el ataque al Moncada, rebelión contra los dogmas oligárquicos y revolucionarios. Así calificó el Che el 26 de julio. Y eso es lo que yo creo también, que fue donde quiera que haya una transformación social, tiene que haber una crítica de las teorías de Marx, de Lenin y de los demás. Nadie dio una receta que es válida para todas partes. Es una ciencia, es algo para pensar y pensar críticamente. Y realmente, pues, qué bueno que nos ha puesto a 150 años este grupo a pensar de una forma crítica.